Somos sellados en el Espíritu Santo tras oír y creer en la palabra de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, es un nuevo despertar con Dios. Soy el Padre Javier Riveros, servidor de todos ustedes en Minuto de Dios, en la Renovación Carismática de Colombia. Un tiempo especial para orar, para levantarnos en el Espíritu, para renovarnos en el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y hoy quiero invitarles a orar y también a reflexionar sobre cómo estamos todos sellados por el Espíritu Santo tras oír y creer en la palabra de Dios. Hoy también tú vas a ser sellado en el Espíritu Santo al oír la palabra de Dios. Así que bienvenidos, vamos juntos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en este nuevo día. Damos gloria a tu nombre, Padre infinito, Padre eterno, Padre bueno, con tu Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Mesías nuestro, Rey nuestro. Oh Padre, cuánto necesitamos que tu Hijo viva y reine en nuestros corazones, ya que todo lo has hecho por Él y para Él. Haz que Él sea todo en nosotros, que Él sea el centro de nuestra vida, que nuestra vida esté unida a la de Jesucristo, ahora y siempre. Gracias, Padre bueno, sea todo esto hecho por tu voluntad, en tu nombre, por la obra del Espíritu Santo. Padre, que hoy estemos todos sellados en el Espíritu Santo, estemos todos llenos del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, que hoy pasen muchas cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros al escuchar tu palabra, al meditar en tu palabra, al vivir en tu palabra. Gracias, Dios, por tocar cada persona, cada familia, cada hermano en Colombia, en América Latina, donde nos están viendo a esta hora. Señor, sea el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, el que nos toque a todos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En este programa yo te invito a reflexionar cómo, escuchando la palabra y creyendo en ella, somos sellados en el Espíritu Santo. La escucha y la fe en la palabra de Dios nos abren al sello divino del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos marca como propiedad de Dios, pertenencia del Señor, y nos capacita para una vida nueva. Hay un texto en la palabra de Dios que es Efesios capítulo 1, verso 13. Un texto que les comparto desde el inicio de mi conversión. Me pareció muy impactante y muy influyente, y ahora, pasados los años, vuelvo a leerlo y sigo viendo en este texto, en este versículo, una riqueza enorme para nuestra vida. Dice Efesios 1:13, en él también ustedes, después de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos una poderosa palabra del Señor. También ustedes, también nosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, haberla creído, fuimos sellados en el Espíritu Santo. Hay como tres momentos que nos presenta aquí la palabra de Dios. El primer momento es haber oído la palabra de la verdad. Se trata del oír. El oír es muy importante porque Dios nos habla. Y si queremos oír a Dios, necesitamos oír su palabra, no cualquier palabra. No cualquier palabra nos sella en el Espíritu Santo.
No cualquier palabra nos unge, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios unge, la palabra de Dios sella con poder nuestra vida. La palabra de Dios, que aquí es llamada palabra de la verdad. El apóstol Pablo habla del anuncio del Evangelio como una palabra de la verdad. No es cualquier discurso humano, no es un discurso de sabiduría humana. Esto es una revelación divina, es una palabra de Dios que el hombre no conoce, pero que Dios la da a conocer y la puede el hombre conocer oyéndola en primer lugar y creyéndola en su corazón. Esta palabra, que es palabra de verdad, no hay en ella mentira, no hay en ella engaño. Esta palabra tiene el poder de salvar, tiene el poder de salvar. Esta palabra es una palabra poderosa, todopoderosa. Recordemos Colosenses, por esta palabra todo ha sido hecho, sin esta palabra nada ha sido hecha. También en el prólogo del Evangelio de Juan. Esta palabra es poderosa, el cristianismo es poderoso, la fe en Cristo es poderosa, creer en el Señor es algo poderoso. Estamos en los tiempos en los que los velos están cayendo, los velos de los que pensábamos que no tenía sentido escuchar la palabra, no tenía sentido creer en Cristo, no tenía sentido una vida en Cristo. Eso está cayendo y ahora estamos dándonos cuenta que seguir a Jesucristo es lo más poderoso que nos puede suceder, es lo más grandioso, es lo más hermoso, es lo que nos abre un horizonte nuevo, de vida nueva, de plenitud, de gozo, de paz, de armonía, de salud, de sanidad, de libertad, de eternidad. Es que se quedan cortas las palabras para expresar todo lo que la palabra de Dios tiene para el ser humano. Esta palabra tiene el poder de salvar, tiene el poder de dar vida. Y esta palabra también engendra la fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Dios. Así que si yo oigo la palabra de Dios con el corazón abierto, esta palabra tiene el don de suscitar la fe en mi interior. De manera que el primer paso es oír la palabra, escuchar la palabra y escucharla de corazón, escucharla con el corazón, no solamente con los oídos naturales, sino con los oídos espirituales, con el corazón, escuchar la palabra, lo que Dios nos está hablando, tal vez como lo hizo también la Santísima Virgen María. El segundo aspecto es, tras haber creído en esa palabra, haber creído en esa palabra, en haber creído en Él, creído en esa palabra. La fe no es una aceptación intelectual de ideas, de doctrinas, de teorías espirituales. No, eso no es la fe. La fe es una adhesión personal a Jesucristo. La fe viene hacia una persona que es Jesús de Nazaret, que es Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, el que nos ha revelado a Dios, a nosotros los seres humanos. La fe es creer en Jesucristo. La fe es confiar y creer en su palabra, en su promesa. Y aquí este es el segundo elemento. Creer en Él es creer en Jesucristo. Creer en Él es creer en su palabra. Aquí este creer implica entonces, yo me entrego, yo me adhiero, yo me uno, yo me rindo a Jesucristo. Yo me entrego, yo me adhiero, yo me uno a su palabra. Yo me adhiero, yo me entrego, yo me uno, yo me rindo al poder de su palabra. Es un dejar actuar la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. De esto se trata, hermanos, creer en Él. Tras haber creído, no es solamente oír, sino oír y creer. Oír y creer en esta palabra. Ahora, como dice en la carta a los Romanos, con la boca se proclama, pero con el corazón se cree para alcanzar la salvación. La palabra se proclama con la boca, pero la palabra se cree con el corazón. Esto es muy importante
porque la palabra se hace carne en nuestro corazón. La palabra habita en nuestro corazón, la palabra llena nuestro corazón. La palabra es la que le da vida a nuestro corazón. La palabra del Señor. Esto es algo muy grande, muy grande. En la Virgen María aconteció en la Anunciación, en la Encarnación, fue la encarnación de la palabra. San Juan Eudes, este santo maestro espiritual, lo dijo muy claramente, es que María, antes de concebir la palabra en su vientre, la concibió en su corazón. ¡Qué belleza! Es que primero se concibe en el corazón. Y María es tanto más grande no solamente porque concibió a Jesús en su vientre, lo cual evidentemente la hace grandísima y única, es la única que tuvo ese privilegio, pero tanto más grande también porque ella concibió la palabra en su corazón. Y de esto se trata, que concibamos la palabra en nuestro corazón. Y así como ella se le dijo, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces ahora aquí Pablo dice que tras haber oído y creído la palabra, somos sellados en el Espíritu de Dios. Esto es lo tercero. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una estrecha vinculación entre la palabra y el Espíritu. Hay una íntima comunión, implicación entre la palabra y el Espíritu. Y la palabra y el Espíritu se hacen carne en nuestro corazón. Tras haber oído la palabra, tras haberla creído, somos sellados en la palabra de Dios. Dios me habla, Dios me transforma, Dios me sella, me bautiza con su Espíritu. Ser sellados en el Espíritu Santo, el sello, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El sello se refiere a una propiedad, cuando algo tiene el sello de propiedad o el sello de garantía. Aquí ser sellados por el Espíritu Santo significa pertenecer a Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 22. Es pertenencia a Dios, es propiedad de Dios. Es como si estuviéramos marcados por Dios y para Dios como pertenencia de Dios. Somos sellados por el Espíritu de Dios, pero además estamos protegidos, estamos consagrados a Dios, estamos dedicados a su servicio por este sello del Espíritu Santo, y es esto una garantía de la herencia eterna que todos vamos a recibir en Jesucristo nuestro Señor. Es un sello de garantía, es un sello de propiedad, y hoy podríamos decir un sello de calidad, y es un sello de garantía. Claro, sí, claro, y todos en la iglesia lo tenemos como bautizados. Si tú crees en la palabra, si tú la oyes, si tú la crees, tú tienes el sello del Espíritu Santo. Y ese es un sello de calidad, ese es un sello de garantía de Dios. Pero si yo la escucho y la palabra, pero no la creo, no tengo el sello, no se da el sello. Solo escucho y ya, pero no pasa nada. La palabra hay que creerla, no hay solo que oírla, hay que creerla. Y cuando la creemos, somos sellados. Y ahí pasa todo. Ahí es la gran transformación. Ahí estamos en Dios. Ahí entramos en comunión con Dios. Antes no. Solo por oír no. Es por la fe. Es oyendo y creyendo que somos sellados. Que somos consagrados, digamos, como pertenencia y propiedad de Dios. Si no tenemos el sello, no somos de calidad. No somos cristianos de calidad sin el sello, sin la garantía. No tenemos garantía. Necesitamos escuchar y creer la palabra de Dios para tener el sello de calidad, el sello de garantía, que es el sello del Espíritu Santo. Este sello es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo.
Pero ¿cuándo viene? Cuando creemos en su palabra. ¿Cuál palabra? Toda la palabra. Pero por ejemplo, en Pentecostés hay una palabra. Ustedes serán bautizados dentro de poco en el Espíritu Santo. Es una palabra. Los apóstoles y María la creyeron. Pasaron varios días orando hasta que se cumplió. A veces nosotros queremos todo instantáneo. Las cosas de Dios, hay unas que son instantáneas, otras no. Sobre todo, implican un camino, un proceso de fe, aprender a caminar con Dios. Y los propios apóstoles tuvieron que aprender a caminar con Dios, a esperar en la palabra. También María tuvo que esperar, tuvo que aprender a esperar, como la Virgen de la Espera en los 9 meses de su embarazo. Pero también toda su vida fue una espera en el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Siempre hay que aprender a esperar con paciencia, a poner la fe en la palabra de Dios que se va a cumplir en nuestra vida. Qué bella es la unción del Espíritu que sigue a la predicación de la palabra. Por eso la palabra es tan importante y central en nuestra vida espiritual. Creo que con este mensaje estamos todos llamados a volver a la palabra, a ir a la palabra, a centrar nuestra vida en la palabra para ser bautizados en el Espíritu. Y creo que muchos aquí ahora también, tras haber oído y creído, están siendo sellados por el Espíritu Santo, como yo también, estamos siendo sellados por el Espíritu de Dios. Miren esta belleza de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el 11 y el 21, dice que la palabra de Dios es instrumento del Espíritu para obrar la salvación. La palabra es instrumento del Espíritu, es como un vehículo del Espíritu, es como que el Espíritu viaja en la palabra, viaja a través de la palabra. Y dice acá, es también a través de ella que el creyente entra en comunión con el Dios vivo. Todos queremos a Dios, tener comunión con Dios, y aquí la palabra y el magisterio de la iglesia nos enseña cómo es esa comunión con Dios, escuchando la palabra y creyendo la palabra. Así se entra en la comunión con Dios, así se entra la comunión con el Dios vivo, a través de la palabra, escuchándola y creyéndola. Toma hoy para tu vida este mensaje, ponle un me gusta, dale guardar, compártelo. Esto de hoy es fundamental para tu vida espiritual, para de aquí en adelante. Toma la palabra, léela, medítala, ora con ella, créela en tu corazón, porque todas nuestras palabras humanas pasan y son vacías, mas la de Dios nunca pasa. La de Dios está llena de espíritu, la de Dios está llena de gracia y de verdad. La de Dios cambia nuestra vida. Bendito Dios. Pues que así vivamos hoy con una fe muy grande en la palabra de Dios, escuchando la palabra, abiertos al Espíritu Santo, dejándonos tocar por Él. Cuando predicas la palabra, el Espíritu se mueve. Cuando escuchas la palabra, el Espíritu fluye. La palabra y el Espíritu siempre van de la mano. Bendito Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Espíritu Santo, Espíritu de la promesa, Espíritu de la palabra, ven sobre nosotros, ven sobre mí con poder, como lo hiciste sobre los primeros cristianos, sobre los primeros creyentes. Yo estoy escuchando la palabra, yo voy a seguir escuchando la palabra. Yo creo en Jesucristo, creo en su palabra, y hoy renuevo mi fe en Jesucristo y renuevo mi fe en su palabra para ser sellado con el poder de tu presencia. Oh Dios, hazme un testigo fiel de tu palabra, con un corazón nuevo, con un corazón encendido en fuego, ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, con un corazón ardiendo en un fuego misionero del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dame la gracia de escuchar siempre la palabra, de creer en ella y de que el Espíritu Santo me selle para siempre.
en tu santo nombre. Gracias Dios, gracias Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza y el poder. Recibe allí donde estás la palabra, recibe el Espíritu, recibe el sello de Dios, sello de garantía del Señor en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos y hermanos, Dios los bendiga. Dele me gusta, dele compartir, cuéntele a otros familiares y amigos de este programa que lo escuchas en Minuto de Dios Radio, lunes a viernes, 5 de la mañana. Lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube, Minuto de Dios TV, lunes a viernes, 5 de la mañana. Compartamos para que la palabra de Dios corra por todas partes y sigamos evangelizando. Puedes descargar también la aplicación de red de emisoras Minuto de Dios en tu teléfono celular para que tengas siempre la señal de esta emisora donde quiera que tú vayas. Descarga la aplicación red de emisoras Minuto de Dios. Síguenos en nuestros canales Minuto de Dios TV, en nuestras redes sociales Minuto de Dios Radio, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, en Facebook, en Twitter, o X, más bien en Facebook, en Instagram, también en TikTok. Aquí estamos haciendo presencia en todos los medios, compartiendo la palabra maravillosa del Señor. También los que se quieran consagrar al corazón de Jesús y María, con nosotros los eudistas del Minuto de Dios, los invito a ingresar a la página www.minutodedios.fm. Allí en el buscador pongan consagrados y les aparecerá un formulario de inscripción y una oración de consagración. Háganlo ahí, inscríbanse ahí, porque con todos ustedes vamos a hacer un camino de formación virtual y algunas cosas presenciales en su debido momento. Gracias por estar allí. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y todos los tuyos, te acompañe siempre. Amén.